También me van a ayudar a no entrar en asignaciones ajenas, a no usurpar asignaciones. Dios es enemigo de los usurpadores. Dios es enemigo de los usurpadores. Entonces, ocupar una asignación que no es mía, estar en un lugar que no es mío, no me va a ayudar, porque no voy a prosperar en eso. Porque es importante que tú entiendas que en la asignación en la que Dios te colocó, ahí tú vas a prosperar. Va a prosperar la asignación porque esa es tu asignación. Eso es lo primero. Número 2, cuando tú estés ejerciendo aquello para lo que Dios te llamó, vas a sentir paz, vas a sentir satisfacción y plenitud. Cuando tú estás ocupando un puesto que no es el tuyo, no vas a sentir paz, no vas a sentir plenitud, no vas a sentir gozo en eso, porque eso no es lo tuyo. Pero cuando tú estás cumpliendo con aquello para lo que Dios te llamó, vas a sentir una satisfacción, una plenitud, y eso te va a ayudar a seguir hacia adelante. Todo el que ha sido llamado a enseñar, cuando está enseñando se siente pleno. Todo el que ha sido llamado a predicar, cuando está predicando se siente pleno. Independientemente si fuiste llamado en un momento determinado a barrer la iglesia, a barrer la congregación, a limpiar el templo, tú vas a sentir plenitud haciendo eso. Vas a sentir plenitud, vas a sentir gozo limpiando la iglesia, porque en ese momento Dios te está asignando para hacer eso. Entonces es importante entender que las asignaciones tienen especificaciones, las asignaciones tienen un terreno específico en donde van a ser ejecutadas o ejercidas. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos en este maravilloso día, con todo lo que está bajo tu autoridad. Damos gracias al Eterno por el alto privilegio que nos da de poder estar aquí un día más y poder compartir estas enseñanzas contigo. Es un gran privilegio que el Eterno nos otorga. Hemos estado tratando un tema bien interesante. Hemos estado hablando acerca de cómo lidiar con el desgaste espiritual, cómo lidiar con esa situación. Y ya hemos hablado en 2 videos acerca de este punto. En el primer video estuvimos hablando con lo que tiene que ver con el peso, la carga espiritual, en donde el apóstol nos aconseja que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Entonces, en el video pasado estuvimos hablando acerca de lo que tenía que ver con no enfrentar retos que superen tu nivel de fe, porque eso es desastroso. Cuando tenemos que enfrentar retos que superan nuestro grado de fe, es desastroso. El Señor te conoce, Él sabe cuál es tu capacidad y Él sabe a la velocidad que tú puedes andar. Siempre y cuando las pruebas vengan de parte de Él, nunca serán más allá de lo que tú puedes soportar, nunca serán más allá de lo que tú puedes llevar. El Señor te conoce. Todo lo que venga a tu vida que supera tu capacidad no viene de parte de Dios. Y estuvimos hablando acerca de esto y de que hay muchas cosas que nosotros enfrentamos que realmente somos nosotros que nos las buscamos. Nosotros nos buscamos muchas situaciones en la vida. Nada tienen que ver con la voluntad de Dios para con nosotros, sino que nosotros, valga la redundancia, somos los que nos buscamos esas situaciones. Y hoy vamos a hablar, o vamos a continuar con el tema, cómo lidiar con el desgaste espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la asignación. La importancia de la asignación. Este es un punto muy importante y que es necesario que nosotros lo entendamos. Y para ello vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ellas dicen así: en el nombre de Jesucristo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén.
entendiendo mi asignación, comprendiendo mi propósito. ¿Qué tiene que ver mi asignación con el desgaste espiritual? ¿Qué tiene que ver mi asignación con el hecho de ser defraudados en relación a lo espiritual? ¿Qué tiene que ver mi asignación con eso? Vamos a explicar la importancia de la asignación y cómo el conocimiento de nuestra asignación puede ayudarnos a superar el desánimo, puede ayudarnos a superar el desgaste y puede ayudarnos a superar muchísimos sentimientos que nos embargan en algún momento determinado. La importancia de la asignación u el propósito. Aquí en el capítulo 4, versículo 18 del Evangelio de Lucas, en donde leímos, Jesús está en la sinagoga, en donde él había aprendido los principios básicos de la ley, de las escrituras, de la Torá. Y vemos que, como de costumbre, él llegó a la sinagoga y se le dio la oportunidad de exhortar la palabra. Y él encontró o buscó el texto del libro del profeta Isaías, en donde cita que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y él empieza a leer. Y después que termina de leer, enrolla el papiro y se lo entrega al sacerdote. Curiosamente dice una palabra y la palabra es la siguiente: esta profecía se cumple hoy sobre mí. O sea que lo que el profeta Isaías estaba hablando realmente se estaba refiriendo al Mesías. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque Jesús tenía clara cuál era su asignación. Él estaba bien claro de cuál era su asignación. De hecho, recuerdo que en una ocasión el maestro estaba enseñando. Dos hermanos tenían un conflicto acerca de una herencia. Y aparentemente no habían podido ponerse de acuerdo sobre ese asunto. Y aprovecharon que Jesús estaba ahí y uno de ellos le dijo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús fijó los ojos en él y le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor entre ustedes? En pocas palabras, esa no es mi asignación. A mí no me enviaron a estar repartiendo herencia. A mí no me enviaron a estar poniendo a las personas de acuerdo con herencias. No, esa no es mi asignación. Claramente mi asignación tiene que ver con dar buenas nuevas a los pobres. Esa es parte de mi asignación y yo la estoy haciendo. Estoy enseñando. Amén. Estoy enseñando. Y es importante entender que muchas personas dentro de la congregación no le encuentran sentido al evangelio, número uno. Número dos, no le encuentran sentido a congregarse. Y son personas que se están congregando por costumbre. Entonces, son personas que de alguna manera u otra no tienen empuje, no tienen deseo, no tienen anhelo de seguir. Se sienten frustradas y también desgastadas. ¿Pero por qué? Porque no le encuentran sentido a su estadía en ese lugar. ¿Pero por qué no le encuentran sentido? Porque no conocen su asignación. No conocen el propósito que el Señor tiene para con ellos. Y ese desconocimiento del propósito, de alguna manera u otra, no les ayuda. No les ayuda, no les suma. Entonces, hay personas que para que puedan cambiar su realidad espiritual necesitan entender cuál es su propósito. Necesitan entender cuál es su asignación. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no tenemos fuerzas para seguir. Y es importante entender esto. Hay veces en el camino que nos agotamos. Hay veces en el camino que de alguna manera u otra nos sentimos golpeados. Nos sentimos, ¿verdad? Abatidos. ¿Y qué es lo que nos empuja? ¿De qué el Señor se agarra para empujarnos, para que podamos seguir? De la asignación.
del propósito. Hay muchas personas que están como Elías debajo del enebro. Están como Elías debajo del enebro deseando morir. Amén. Pero cuando tú analizas este punto aquí, la historia de Elías, tú te das cuenta que Dios le dijo a Elías: levántate, come, bebe, largo camino te resta. Todavía te queda trabajo que hacer. Todavía hay una asignación que cumplir. Tienes que ungir a Eliseo. Tienes que ungir a Jehú. Tienes que ungir al otro rey. No recuerdo ahora el nombre. El punto es que había una asignación que le estaba demandando a Elías el tener que levantarse. Había una asignación que le estaba exigiendo a Elías el tener que seguir hacia adelante. A veces no tendremos fuerza, a veces no tendremos anhelo, a veces no tendremos deseos de seguir, pero la asignación que orbita sobre nuestra cabeza, el llamado que está clamando dentro de nuestro interior, nos dice: tienes que seguir, nos dice: tienes que continuar, hay trabajo que hacer todavía. Cristo sea glorificado para siempre. Entonces, hay personas que no tienen esa posibilidad porque no conocen su llamado, no conocen su asignación y simplemente se sienten vacíos, simplemente se sienten decepcionados, simplemente se sienten a la deriva por el desconocimiento que tienen de su asignación. No todas las veces vas a tener deseo de seguir. No todas las veces vas a tener ese empuje. No todas las veces. Pero el llamado, la asignación en esos momentos específicos de desánime te van a ayudar. El conocimiento de la asignación. Cuando el Espíritu Santo te dice: tienes que levantarte. Recuerda para qué yo te llamé. Recuerda para qué yo te ungí. Recuerda lo que yo te dije. Y esas palabras, cuando vienen a nuestras vidas, de alguna manera u otra nos sirven como combustible y nos dicen: tienes que seguir, no te puedes detener. Hay una asignación que te está esperando. Hay una asignación que te espera. Y yo vine a decirle a alguien en este hermoso día: tienes que conocer tu asignación. Tienes que conocer tu propósito. Tienes que conocer el plan divino que Dios diseñó para contigo desde la eternidad. Tienes que conocerlo. Es esencial para tu avance. Y es esencial para que puedas lidiar con el desgaste que muchas veces puede llegar a tu vida. Es esencial para que puedas lidiar con el desánimo que muchas veces llegará a tu vida. Claro que llegará. Claro que llegarán esos momentos. Y para esos momentos está el conocimiento de la asignación. Llegaron momentos en la vida de Jesús que Él se quiso detener. Llegaron momentos en la vida de Jesús que Él se cansó en medio del camino. Llegaron momentos en la vida de Jesús en donde Él tuvo que orar al Padre. Tuvo que orar al Padre para que lo ayudara. Llegaron momentos en donde se cansó, en donde no podía seguir, pero el conocimiento de la asignación lo ayudaba. Tienes que seguir, tienes que continuar. Y le oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la tome. Si es posible, pero él entendía dentro de su interior que no había otra forma. No había otra forma. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se aisló de la multitud. Se aisló hasta de sus discípulos. Tomó una barca y se fue, aislado de todo el mundo. Y cuando las personas vieron que él tomó la barca y se aisló, porque la muerte de Juan el Bautista lo golpeó. Y dice la Biblia que después de que Juan el Bautista es ejecutado, dice que Jesús se aísla y la multitud lo sigue. Cuando Jesús lo vio, dice que tuvo compasión de ellos. Aunque él quería estar solo en ese momento, aunque él quería estar aislado en ese momento, aunque tal vez quizás no quería hablar con nadie en ese momento, porque aún hasta sus discípulos lo dejó.
En ese momento vio la multitud y se recordó: mi asignación, yo necesito cumplirla. Entonces, el conocimiento de la asignación nos va a ayudar para lidiar con ese tipo de situaciones. Usted me dirá: ministro, yo no conozco mi asignación. Yo tengo tiempo en la iglesia, yo tengo tiempo en la congregación y todavía no sé cuál es mi asignación. ¿Qué hago? ¿Cómo me doy cuenta de cuál es mi asignación? Generalmente, nosotros nos damos cuenta de nuestra asignación cuando el Espíritu Santo nos dice cuál es. Y el Espíritu Santo muchas veces nos los revela en sueños. Nos habla a través del sueño y nos dice cuál es nuestra asignación. Muchas veces utiliza a un profeta para que nos diga cuál es nuestra asignación. Ministro, pero yo no me he soñado. El Espíritu Santo no me ha dicho cuál es, ni en sueño, ni a través de un profeta, ni a través de ninguna persona. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si a ti no te ha sucedido esto, es importante que tú tomes en cuenta a qué tú te sientes inclinado o a qué te sientes inclinada. Porque muchas veces el Espíritu Santo no nos ha hablado, pero nos sentimos inclinados a una área. Nos sentimos inclinados a una dirección específica. Y tú dices: wow, me gustaría predicar. Yo quiero predicar. Tengo pasión por predicar. Entonces, claramente esa pasión, esa inclinación que tienes hacia esa determinada área te está diciendo que probablemente ese sea tu llamado. O sea, no siempre el Espíritu Santo te lo va a decir en un sueño, no siempre va a utilizar un profeta. A veces el Espíritu Santo necesita que tú empieces a dar pasos hacia la inclinación que tú estás sintiendo, para luego Él confirmarte el llamado. Porque hay personas que el Espíritu Santo les confirma el llamado y les habla acerca del llamado cuando ellos empiezan a hacer aquello que ellos sienten hacer. Y en el momento que ellos empiezan a hacer lo que sienten hacer, el Espíritu Santo les envía palabra y les confirma su llamado. Entonces, esa fuerte inclinación que vas a sentir hacia un área específica. Hay personas que tienen una fuerte inclinación a servir. Hay una persona que siente una fuerte inclinación a la liberación. Hay una persona que siente fuerte inclinación hacia la enseñanza. X o Y. Lo que sea, sienten esa inclinación. Entonces, esa inclinación te está indicando cuál es la dirección. O sea, tienes que seguir esa inclinación. El Espíritu Santo te aclarará, ¿verdad? Y te confirmará el llamado. Pero esa es una parte muy importante que nos ayuda a entender cuál es nuestro llamado. A aquello a lo que no hemos sido llamados, no sentiremos inclinación a eso. Aquello a lo que no hemos sido llamados, no sentiremos inclinación a eso. Entonces, Jesús conocía su asignación y Él la respetaba. Y yo quiero que usted entienda algo. Usted tal vez me dirá: ministro, yo siento una inclinación a tal área, pero es que yo no sé hacer eso. Yo no lo hago como Juan, yo no lo hago como Pedro. Si tú escuchaste la enseñanza pasada acerca de cómo lidiar con el desgaste, número 2, ahí hablamos de eso. Si no lo escuchaste, sería bueno que vayas y lo escuches. El peligro que hay en compararse. No es correcto estar comparándose. Y algo muy importante que quiero resaltar aquí es el hecho de que analicemos algunas de las características de esta asignación de Jesús. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. 4, 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y es importante que usted entienda que lo que Jesús hizo en su tiempo, los contemporáneos de Él no hacían eso. Los contemporáneos de Jesús no hacían los milagros que Él hacía. Los contemporáneos de Jesús no expulsaban demonios como Él lo hacía. Los contemporáneos de Jesús no hacían los prodigios que Él hacía. Entonces, en este punto podemos entender que si Jesús no vio a sus contemporáneos hacerlo, entonces no tenía un ejemplo
Si no tenía un ejemplo y no vio a nadie hacer lo que él hacía, ¿quién lo enseñó? ¿Quién enseñó a Jesús a hacer lo que él hacía? Porque los líderes religiosos de ese momento, que eran contemporáneos de él, no hacían eso. Los fariseos, los escribas, ninguno de ellos hacía eso. De hecho, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él le dice: nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Estamos conscientes de que Dios está contigo y que has venido de parte de Dios. Entonces, la pregunta sería: ¿quién enseñó a Jesús a hacer lo que hacía? Y la respuesta es la siguiente: la unción que estaba sobre él. O sea, la unción que estaba sobre él, que era el mismo Espíritu de Dios, lo educaba en cuanto a su asignación. Entonces, independientemente de que tú no sepas hacer una cosa o la otra, si tú tienes una asignación, la unción que será derramada sobre ti te va a educar, la unción te va a instruir, la unción te va a formar. Y es por esto que tenemos que aprender a depender de la unción. Tenemos que aprender a depender del poder del Espíritu. Tenemos que aprender a depender de la guianza del Espíritu. Porque cuando la unción está sobre ti, la unción te educa. Puede ser que tú no hayas visto a nadie hacer lo que tú estás sintiendo hacer de parte de Dios. Puede ser que tú no hayas visto a nadie hacer aquello que el Espíritu Santo te está diciendo que haga. Aunque no hayas visto a nadie hacerlo, aunque no hayas escuchado a nadie decir lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, dilo, no te calles, porque la unción te está educando. Shama, la unción. Yo estoy hablando con alguien aquí que tiene que entender que la unción que Dios deposita sobre nosotros, esa unción nos educa, esa unción nos forma, esa unción nos capacita, pero tenemos que depender de ella. Oh, bendito sea el Señor. Ningún contemporáneo de Jesús hacía lo que él. Los profetas antes de él sí resucitaron muertos. Los profetas antes de él sí hicieron prodigios, sí hicieron milagros. Pero ni siquiera Juan el Bautista, como profeta, que fue enviado a preparar el camino, hizo milagros. Nadie en su tiempo hizo milagros. Entonces, ¿de quién aprendió? A diferencia de los discípulos de él. Los 12 discípulos lo vieron reprender demonios. Los 12 discípulos lo vieron sanar enfermos. Los 12 discípulos lo vieron caminar sobre el agua. Todos esos milagros y prodigios y aún esas enseñanzas, ellos las recibieron de él. Pero él no las recibió de ningún hombre. Él, a ese Dios lo capacita. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a conocer cuál es nuestra asignación. Porque la asignación nos va a ayudar a lidiar muchas veces con esos sentimientos que llegan a nosotros de desánime, de cuantas cosas, de abatimiento, muchas veces aún hasta de tristeza. A veces nos encontramos con muchos retos en medio del camino, nos encontramos con muchas piedras en medio del camino. La asignación está ahí. Vamos, tienes que seguir. Vamos, tienes que levantarte. Tú lo vas a superar. Fui yo que te llamé. Tú puedes hacerlo. Es importante conocer la asignación. El éxito de Jesús estaba caracterizado, número uno, por el conocimiento de su asignación. Él sabía a qué él había sido llamado. Él sabía para qué estaba en este plano. Y así usted y yo tenemos que aprender a entender para qué estamos en este plano de parte de Dios. Invierte tiempo en conocer cuál es tu asignación específica. Invierte tiempo en eso, porque eso te va a salvar la vida muchas veces. El conocimiento de tu asignación. El conocimiento de las especificaciones de mi asignación también me van a ayudar a no entrar en asignaciones ajenas, a no usurpar asignaciones. Dios es enemigo de los usurpadores. Dios es enemigo de los usurpadores. Entonces,
ocupar una asignación que no es mía, estar en un lugar que no es mío, no me va a ayudar. Porque no voy a prosperar en eso. Porque es importante que tú entiendas que en la asignación en la que Dios te colocó, ahí tú vas a prosperar. Va a prosperar la asignación porque esa es tu asignación. Eso es lo primero. Número 2, cuando tú estés ejerciendo aquello para lo que Dios te llamó, vas a sentir paz, vas a sentir satisfacción y plenitud. Cuando tú estás ocupando un puesto que no es el tuyo, no vas a sentir paz, no vas a sentir plenitud, no vas a sentir gozo en eso, porque eso no es lo tuyo. Pero cuando tú estás cumpliendo con aquello para lo que Dios te llamó, vas a sentir una satisfacción, una plenitud, y eso te va a ayudar a seguir hacia adelante. Todo el que ha sido llamado a enseñar, cuando está enseñando se siente pleno. Todo el que ha sido llamado a predicar, cuando está predicando se siente pleno. Independientemente si fuiste llamado en un momento determinado a barrer la iglesia, a barrer la congregación, a limpiar el templo, tú vas a sentir plenitud haciendo eso. Vas a sentir plenitud, vas a sentir gozo limpiando la iglesia, porque en ese momento Dios te está asignando para hacer eso. Entonces, es importante entender que las asignaciones tienen especificaciones. Las asignaciones tienen un terreno específico en donde van a ser ejecutadas o ejercidas. El conocer mi asignación me va a mí evitar asumir asignaciones que no son mías. Número 1. Número 2, el conocer mi asignación también me va a ayudar a tener plenitud, paz y gozo. Número 3, el conocer mi asignación me va a ubicar en el terreno en el que yo tengo que estar, porque no todas las asignaciones son para el mismo terreno. Y el conocimiento de mi asignación me va a evitar entrar a terrenos que no son míos. Autoridad, una cosa es la autoridad del nombre de Cristo y otra cosa es la autoridad que te da la asignación en un lugar. Shama. Puede haber la oposición que haya, puede haber la resistencia que haya, hayan podido huir 50,000 antes que tú. Bendita sea la gloria de Dios. Y no es porque tú eres más grande o tienes más poder o tienes más, no es porque tú tengas más que nadie. El punto es que ahí en ese lugar es que Dios te quiere. Y como Dios te quiere en ese lugar, no importa la resistencia, allí Dios te va a dar la victoria. Shama. Estoy hablando con gente aquí en este día. No importa la resistencia que tú tengas en ese terreno. Si fue Dios que te dijo, ve, Él estará contigo ahí. No importa los que se levanten. No importa que se levanten 10,000. No importa que se levanten 1,000. No importa la cantidad. No importa que los 4 vientos se unan y golpeen contra tu barca. No importa. El Señor te dice en este día, tienes que seguir ahí, en ese terreno. Aunque hoy tú no estás viendo fruto, aunque hoy tú no estás viendo los resultados, continúa en el lugar, en el terreno, en el territorio. Continúa ahí, porque ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a dar la victoria, ahí Dios va a coronarte, ahí Dios va a levantar tu cabeza. ¡Woo! Yes. Ministros, son muchos levantamientos, tranquilos. Ministros, son muchas batallas, tranquilos. Hello, continúa ahí, ahí es que Dios te quiere, ahí es que vas a germinar. Hay muchos que han huido ya, tranquilo. Hay mucho, tranquilo, tranquila. Tu asignación tiene un terreno. Tu asignación tiene un territorio. Tu asignación tiene un área. Y esa delegación a ese territorio te da autoridad sobre ese territorio. Te da autoridad sobre ese territorio. Bendita sea la gloria de Dios. Y es por eso que vemos que Moisés tenía una asignación, sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero Josué tenía otra, introducirlos a la tierra prometida. Esa era la asignación de Josué.
Esa era la asignación de Josué. Y aunque Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero las manifestaciones que hubieron con Josué fueron totalmente diferentes a las que hubieron con Moisés, aunque era el mismo Dios. Era el mismo Dios, pero las manifestaciones eran diferentes. ¿Por qué? Porque eran asignaciones diferentes. Era el mismo Dios, dos hombres diferentes, dos asignaciones diferentes. Y es importante que usted entienda eso. Josué fue formado por Moisés, pero Josué nunca vio a Moisés detener el sol y la luna. Él nunca vio eso. Nunca vio eso. Pero lo hizo. Tuvo la confianza en el Señor de poder hablar al sol. Tuvo la confianza en el Señor de poder hablarle a la luna y que Dios respondiera. Y dice la Biblia que no se vio, eso no se había visto, que Dios le respondiera a un hombre así como le respondió a Josué ese día. ¿Por qué? Porque Josué estaba respondiendo a su asignación. Y hubieron muchos que se levantaron contra Moisés. Hubieron muchos dentro del pueblo que se levantaron en contra de Moisés. Coré, Datán, Abirán se levantaron intentando usurpar la asignación. Vuelvo y reitero, Dios aborrece a los usurpadores. Cada quien que asuma su asignación, cada quien que asuma con su propósito. Esta gente quería usurpar la asignación de Moisés y terminaron abatidos. A ellos Dios le había dado su asignación. Le dijo, mire, esa es la tarea de ustedes. No, ellos querían la de Moisés. Y no fue Moisés que se eligió. No fue Moisés que se llamó. Dios lo llamó. Querían también usurpar la asignación de este muchacho también de Aarón. Y Dios tuvo que buscar un elemento para hacerles entender que había sido él que había llamado a Aarón. Y utilizó las varas de ellos. Y solo la vara de Aarón rebeldeció. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a usted con esto? Que la asignación te va a ayudar. La asignación te va a ayudar. Y aunque estos hombres cometieron errores, tanto Moisés como Aarón cometieron errores, pero Dios tenía una asignación con esos hombres. Y por encima de sus errores estaba ahí con ellos, ayudándolos, porque Dios sabía que ellos eran seres humanos. Y Dios sabe que tú eres un ser humano. No pretendo justificar nada con esto, pero sí te digo que Dios conoce que eres un ser humano. Y Él sabe que cometes errores. Y Él sabe que vas a cometer errores. Pero Él estará ahí contigo para ayudarte. Él estará ahí contigo para levantarte. Él estará ahí contigo hasta que esa asignación se lleve a cabo en su plenitud. Es necesario que conozcas tu asignación. Es urgente. Tienes que conocer tu asignación con carácter de urgencia. Es impresionante lo que sucede cuando tú estás en tu asignación. Es impresionante lo que sucede cuando tú estás en tu asignación. El que es llamado como evangelista puede estar en una actividad. No lo invitaron a predicar en esa actividad, pero llegó a la actividad. El predicador no pudo llegar por X o Y razón. Y a quemarropa le dicen: Juan, Pedro, necesito que me ayude. El predicador no pudo venir, tuvo un problema con el vehículo. Anyway, necesito que me ayude. Y él dice: sí, no hay problema. No hay problema. Pero ¿cómo así? Pero no lo invitaron él no está ahí para predicar. No se preparó para eso. Y le dicen: no, necesito que me... Y él dice: no hay problema. Estamos aquí para eso. Y de repente se para y empieza y da un sermón impresionante para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa es su asignación. Va a fluir, se le va a hacer fácil fluir ahí. Porque esa es su asignación. Ese es su propósito. Fluye fácil en él. Se siente pleno. Es como un pajarito en el aire. Bueno, los sapos saltan, pero no vuelan. Y tú dirás: bueno, los sapos vuelan. No, ellos saltan, ellos no vuelan. Los pajaritos vuelan.
¿Y cómo se sienten los pajaritos en el aire? Libre, ese es su terreno. Al igual que los peces se sienten bien en el agua, ese es su terreno. Si sacas a un pez fuera del agua, lo vas a matar. Y se introduce a un pajarito dentro del agua, lo vas a matar. Son terrenos diferentes por la naturaleza. Son naturalezas diferentes. Por ende, son terrenos diferentes. Y eso es lo que te quiero dar dicho en el día de hoy. Tu asignación tiene especificaciones, pero también tiene un terreno para fluir. No importa cuántos hayan fracasado. Si el Señor te está diciendo ve, ve. No importa cuántos hayan desistido. No importa cuántos hayan sido derrotados. Si el Señor te está diciendo ve, ve. Si el Señor te está enviando, ve. Porque ese terreno es el que cumple con las especificaciones de tu asignación. Levántate. Hay una asignación. Hay mucha turbulencia en el mundo hoy en día. Hay mucho caos. Hay mucha confusión. No te detengas a estar observando la situación. No te detengas a estar observando los vientos fuertes que están golpeando. Entra en el nivel. Entra en tu propósito. Enfócate ahí. No te salgas de ahí. No quieras movilizarte por las temporadas. No te lleves de temporadas. Llévate de lo que se te está diciendo. Llévate de las indicaciones y las instrucciones que el reino de Dios te está dando. Enfócate. No importa la tormenta. Jesús estaba en el mar. Pedro también estaba en el mar. Ambos estaban siendo golpeados por las mismas realidades. La diferencia entre Jesús y Pedro es que Pedro centró su mirada en ellas. Jesús no. Mucha gente no creyó en Jesús. Eso no lo detuvo. Lo importante para él era que él sabía quién lo había asignado. No importa quién no cree en ti. La gente no está obligada a creer en ti. Tú tienes que entender eso. La gente no está obligada a creer en ti. No, que aquí no creen en mí, que allí no creen en mí, que allá no. No, tranquilo con eso. Lo importante es que tú sepas que Dios te envió y que Él confía en ti. Punto. Atiende lo que se te mandó. Déjate de estar mirando quién cree, quién no cree, quién. No, olvídate de eso. Cumple con lo tuyo. Cumple con lo que tienes que hacer. Cumple con lo que tienes que hacer. Y el Señor estará contigo. Quiero hacer una oración por ti en este día. Ya sea que conozcas o no tu asignación, quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que son tus hijos, Señor, pero que no conocen su asignación. Padre, empieza a tratar con ellos. Revélate a sus vidas a través del sueño. Envíales palabra, Dios. Inquiétalos. Instrúyelos. Indícales, Señor, el camino por donde deben andar. Padre, mira a aquellos que conocen su asignación, pero las tempestades de esta temporada, Señor, los están desenfocando. Ayúdales, Dios. Ayúdales a que puedan seguir. Ayúdales a que puedan continuar. Así como hiciste con Elías, que le diste pan y agua, aliméntalos también, Señor. Sosténlos con tu diestra. No permitas que retrocedan. No permitas, Señor, que retrocedan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Será hasta la próxima.